Bien, amigos, hoy estamos en nuestra reunión donde estaremos compartiendo acerca del poder del Evangelio, cómo el poder del Evangelio nos ayuda a reescribir nuestra historia. Sin lugar a dudas, hay hoy día tantos expertos en tantas materias, sobre todo con el auge en las comunicaciones, en los expertos de influencers. Cada cual tiene algo que decir, ¿verdad que sí? Y tantas voces que hay allá afuera, entonces a veces uno se pregunta, ¿quién tendrá la razón? ¿Quién estará diciendo lo que realmente importa, lo que realmente vale? Lo que yo hoy y con la ayuda del Señor estaremos compartiendo tiene que ver con el poder que el Evangelio tiene para reunir todas las armas que Dios nos ha dado para que podamos hacer frente y ser victoriosos en la vida que tenemos por delante. Hay una cita que está en el libro Mente, Carácter y Personalidad. Escuchen esta cita en la página número 40, en la página 43, párrafo número 5. Noten lo que dice esta cita. ¿Qué da nivel? ¿Qué da el nivel apropiado a la mente humana? Y en una simple palabra dice la cruz del Calvario. Contemplan a Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, y desaparecerá todo deseo de glorificación propia, se crecerá un espíritu de humillación y de humildad de la mente. Recuerda lo que decía ahorita, que la raíz de los problemas emocionales y mentales es el egoísmo, ¿verdad que sí? Aquí es todo lo contrario. Queda el nivel apropiado a la mente en la cruz de Cristo. Contemplan a Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, y desaparecerá todo deseo de glorificación propia. Se crecerá un espíritu de humillación y de humildad de la mente. Cuando contemplamos la cruz, podemos ver la admirable provisión que ha proporcionado a cada creyente. Dios en Cristo, si se lo ve correctamente, nivelará la exaltación y el orgullo humano. No habrá exaltación propia, sino que habrá una verdadera humildad. Y yo digo, gloria a Dios por esto, ¿verdad? En palabras sencillas, como el apóstol Pablo nos lo dijo en el libro de Romanos, en el capítulo 1, el verso 16, y aquellos que tengan su Biblia lo pueden leer también, donde dice, porque no me avergüenzo del que, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que al hablar de lo que vamos a hablar en el día de hoy, yo conversaba con Vilmarí y le decía a Vilmarí, hoy se va a hablar profundo de teología. ¿Saben que todos nosotros somos teólogos? Algunas personas pensarán que los teólogos son aquellas personas que tienen una preparación académica, un bachillerato, una maestría, un doctorado, y los tienen. Hay doctorados en filosofía, en teología, en religión, cada cual. Pero todos nosotros, ¿saben que todos, de alguna forma u otra, al decir teología, estamos hablando del estudio de Dios? ¿Dónde, cuándo, en qué momento nosotros ubicamos a Dios? ¿Cómo nosotros interpretamos la vida? ¿Cómo nosotros, en nuestro sistema de creencias, de pensamientos, de emociones, de sentimientos, dónde nosotros ubicamos a Dios? Y por eso fue que empecé hablándoles de que hoy día hay muchas personas, hay muchos esfuerzos, muchas líneas de pensamiento para tratar de resolver los grandes dilemas humanos. Y la buena noticia es que el ser humano no ha podido ni jamás podrá dar aliento, dar con la esencia del problema humano, a menos que dentro de la ecuación reconozca que Dios y su evangelio
son y es lo único que nos puede ayudar a nosotros a ser o volver a ser verdaderamente seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Yo digo gloria a Dios por eso. La ciencia hace lo posible, créanme, pero ustedes y yo sabemos que cuando hay personas que tienen dilemas profundos, que pueden ir a un profesional de la salud mental y emocional, al cual yo respeto, pero falta este elemento, esta dimensión de la vida espiritual y sobre todo del poder del Evangelio de Cristo Jesús. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo, hay que decirlo, no podemos tener vergüenza del poder del Evangelio, de lo que es capaz de hacer la oración, el altruismo, las promesas de Dios, el Espíritu Santo, aún el Evangelio dentro de la congregación, todos estos elementos son importantes, se unen todos para hacer un todo dentro de las armas o herramientas que Dios nos da para vencer las potestades de malicias que hay en los aires. Y es por eso también, como dice en 2 de Corintios capítulo 10, donde habla acerca del momento cuando Pablo eh, habla acerca de la defensa de su ministerio. Noten ustedes cómo dice, sobre todo el versículo 3, donde dice 2 de Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y termina diciendo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Poderoso, ¿verdad que sí? Así que noten ustedes, ¿con qué enfoque, qué herramientas? Porque déjenme decirles, mis queridos amigos, hemos hablado durante estas 12 reuniones de la importancia de los pensamientos, la importancia de pensar bien, la importancia de alimentarnos bien, la importancia de muchas otras áreas que hemos dialogado. Pero todo esto que se ha hablado, con lo que se va a hablar en el día de hoy es como que lo reúne todo en el concepto de nuestra teología, de nuestros conceptos, de dónde vamos a ubicar a Dios, la fe y el poder del Evangelio. Y esto realmente es lo que hace falta, porque yo le digo, nosotros podemos pensar bien. Yo aprendí a pensar bien ahora. Ahora puedo dominar mis emociones, mis sentimientos. Ahora me alimento mejor. Ahora hago obra misionera. Ahora canto bien. Hago ayuno, lo que sea. Mire, todo eso está bien. Pero ¿qué es lo que va a unir? ¿Qué es lo que va a mezclar todo esto para que esto funcione? Es el poder del Evangelio. Y cada vez que uno se sumerge en el poder del Evangelio, de hecho, Elena White lo llama los encantos del Evangelio, los encantos de la cruz. Todo lo que emana de la cruz es sanación, es perdón, es redención, es retomar nuestra identidad en Cristo Jesús, no en nosotros, no enfocándonos en el ser humano, no en las herramientas que el mundo ha dado y el mundo ha tratado, pero las herramientas que Dios nos ofrece son poderosas para salvación. Y yo digo, gloria a Dios por eso. Estoy leyendo de 2 de Corintios, capítulo número 10, porque, vuelvo y repito, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no es por nuestra propia fuerza, no yo, sino Cristo, ¿verdad? Y ahí está también el secreto, por nuestra propia fuerza, el secreto de la voluntad. Hay cosas que Dios puede hacer, que Dios quiere hacer, y de igual forma nosotros. Hay cosas que nosotros quisiéramos hacer, pero no todo lo podemos hacer. Ahí entonces dependemos de la fuerza, la inspiración, las promesas de Dios para vencer cualquier aspecto de nuestra vida que nos esté afectando.
porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que hoy, una vez más, vamos a disfrutar de cómo el poder del Evangelio y sobre todo en el testimonio de una persona como ejemplo, cómo vamos a aplicar este concepto también en la vida de Abraham, de cómo Dios reescribió su historia a través del poderoso mensaje del Evangelio. De verdad que nos vamos a gozar en el día de hoy, Vilmarí. Ahora, ahora se escucha correcto. Como bien dijo mi esposo, hoy vamos a compartir precisamente el tema a la luz de una experiencia que queremos ir compartiendo con ustedes a través de la pantalla, donde vamos a ver sobre todo lo que es el poder del Evangelio y cómo el poder del Evangelio puede ayudarnos en cosas tan prácticas como lo es aún la vida emocional, sobre todo cuando uno ha tenido experiencias duras y difíciles en la vida. Quiero hablarles hoy de Cherry. Cherry es el nombre de esta dama que ustedes pueden ver aquí en pantalla, quien tiene una historia de vergüenza abrumadora. Anteriormente hemos trabajado con historias como la de Diana en la semana pasada, donde hay heridas. Pero en la historia de Cherry hoy vamos a ver otro enfoque. ¿Por qué ella vivía esta vergüenza que abrumaba su alma en gran manera? Y una de las cosas que vamos a ir descubriendo es que ella vivió precisamente lo que fue una experiencia de un aborto, de haber tenido un aborto espontáneo de su hijita. ¿Qué vivía Cherry después de esto? ¿Vivía un duelo o el dolor que llevaba no era solamente un duelo, sino una vergüenza que trascendía a la situación que ella estaba viviendo? Donde nosotros nos damos cuenta a través de sus palabras. Fíjense cómo ella en un momento dado se expresó: el aborto espontáneo de mi hija es un castigo por un aborto que yo tuve hace 40 años. ¿Qué tal cuando en la vida de una persona hay experiencias muy del pasado que todavía están teniendo un impacto en la vida presente de uno? Y es allí donde precisamente podemos ver que ella tenía unas creencias detrás de lo que era su vergüenza, sobre todo la creencia de que era su culpa y de que ella misma podía ser una asesina, creencias que le estaban definiendo por su pasado y lo que ella había vivido. Si pudiéramos mostrar como en forma ilustrativa de qué había en el corazón de Cherry, podríamos decir que aunque ella quería tener a Jesús en su corazón y de alguna forma sí creía en Jesús, pero se consideraba que era una asesina a raíz de su aborto, pensaba que era su culpa y se sentía llena sobre todo de vergüenza. Y bien, tal vez digamos, hacia sus palabras, donde ella decía que Dios diga que Dios es bueno, igual que nosotros podríamos hacerlo, ¿no? Decir, Dios es bueno, pero en mi corazón yo creo que Él me está castigando por mi pecado. Por supuesto, como hemos dicho, hay cosas y sobre todo pensamientos que solo surgen en nuestra mente en momentos de vulnerabilidad, y esto era lo que estaba viviendo nuestra amiga. Sin embargo, nos preguntamos una vez más, ¿cómo podría ella encontrar su sanidad y su libertad? Y hoy podría ser este es el ejemplo que estamos usando, pero tú podrías pensar en algo, habrá algo también de tu vida pasada que tú puedas decir,
Hay algo que todavía está ahí, que a veces aparece en mi mente, algo de mi pasado. Si uno pudiera coger y hacer, ustedes saben que los videos los editan y mi esposo sabe más de eso. ¿Dónde queda y dónde se corta este pedazo que no quisiéramos que esté ahí? ¿Se imaginan que nuestra vida pudiera ser así? Sin embargo, la realidad de la vida es que no es así. Y nos preguntaríamos, volviendo al caso de Cherry, ¿dónde ella podría encontrar su sanidad y su libertad? ¿Sería evitando hablar de eso? Un tema tan doloroso y tan ingrato que era mejor no hablar de eso. ¿Sería que evitando hablar de eso ella encontraría su sanidad y su libertad? ¿Sería que bloqueando mentalmente lo que ella había vivido iba a encontrar su sanidad y libertad o tratando de olvidarlo? Créanme que ella había tratado de hacer todo esto, incluso tal vez había tratado de perdonarse a sí misma, pero no le era posible. Incluso ya habían pasado 40 años del primer evento de un aborto voluntario y todavía las consecuencias estaban y las marcas estaban muy dentro de su corazón. Y es por eso que ella podía creer que ella no podía ser perdonada por sus pecados. Y me gustaría que usaran su chat, todos los que puedan, y que fuéramos interactuando un poco sobre esto. Realmente sería que ella no podía ser perdonada de sus pecados. ¿Qué dice la palabra de Dios? Más que nuestras propias, ¿verdad? Impresiones o respuestas. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué razón, si ella había confesado su pecado a Dios, la culpa, la vergüenza todavía dominaban su vida? No hay duda que la vergüenza abrumadora que ella vivía la había llevado, sobre todo a tener ciertas mentiras, mentiras que no solo ella las tuvo, mentiras con las que el mismo Jesús fue tentado con la vergüenza de Cherry a creer lo mismo que ella había creído, que estaba abandonada, que no era lo suficientemente buena, que tenía que protegerse a sí misma. Y de esta misma forma como ella llevaba esas mentiras del enemigo, también Jesús había sido tentado con ese mismo tipo de mentiras. Por supuesto, siempre Satanás trabaja. Fíjense que trabaja en nuestras heridas, lo que nos han hecho a nosotros para tratar de poner sus mentiras en nosotros y si nosotros las aceptamos, se va formando en nosotros una falsa identidad, pero no solo por lo que otros nos han hecho, también por lo que nosotros hemos hecho en la vida. Y esto empieza a dejar mentiras. En el caso de Cherry, dejó mentiras como que soy rechazada, soy mala, es mi culpa, merezco ser castigada, no puedo hablar, no puedo ser perdonada. Sin embargo, Jesús viene a esta tierra para llevar sufrimientos, como lo hemos estudiado, y Jesús sufrió para poder identificarse con Cherry. Jesús también fue tentado a creer que no era lo suficientemente bueno, que tenía que protegerse a sí mismo y tal vez que también había sido abandonado. De aquí que nosotros vemos, fíjense, se denomina, y lo van a ver ustedes en la lectura que va a complementar este tema de los primeros capítulos que estamos compartiendo del libro El lado escondido del Evangelio, le llaman la danza del engaño de Satanás. Cómo Satanás va de un paso a otro tratando de atraparnos precisamente en lo que tiene que ver con sus mentiras, sobre todo para retener a una persona, en el caso de lo que hoy estudiamos, en la vergüenza y la culpa o la culpa y vergüenza. En primer lugar, Satanás se acerca al ser humano, se acerca a nosotros para susurrar en sus mentiras. Recuérdense, él no puede obligarnos a creer sus mentiras, él las susurra a nosotros. Pero nosotros a esta naturaleza humana le agradan las mentiras de él y es por eso que las aceptamos tan fácilmente, por nuestra naturaleza caída. Incluso no nos damos cuenta que son mentiras de él, simplemente creemos que son nuestros pensamientos, porque él trata de poner sus mentiras en nuestro propio tono de voz y como si nosotros nos las estuviéramos diciendo. Por eso es
como dice ese primer paso del enemigo, es susurrar mentiras en el corazón nuestro antes y después de nuestro pecado. ¿Ok? Después que Satanás lo ha logrado, a ir poniendo sus mentiras en nosotros, entonces Satanás empieza a recordarnos nuestro pasado, a susurrar pensamientos negativos acerca de nosotros mismos. De ahí venían los pensamientos de Cherry. No puedo ser perdonada, soy mala, soy una asesina. ¿Ok? Y ese era el enemigo, recordando el pasado de ella, susurrándole esos pensamientos en cuanto a ella misma, y los susurra tanto el enemigo hasta que se pueden convertir justamente o se convierten en sentimientos negativos que una persona lleva. Por eso, si tú estás aquí queriendo aprender para ayudar a otros, necesitas saber qué es lo que hay detrás de esas luchas mentales que las personas llevan. El tercer paso del enemigo en esta danza de engaño es que él usa esos sentimientos negativos que ya ha logrado establecer en la persona para crear una falsa identidad en la persona. ¿Ok? Si tenemos una falsa identidad en nuestro corazón, eso va a ser lo que nos va a impedir recibir, sobre todo, la plenitud del perdón de Dios. Y es por eso que no nos enfocamos en sanar conductas. Nos enfocamos en sanar las mentiras que el enemigo ha puesto, porque una vez pueden ser sanadas y se logra la liberación de esas mentiras, entonces la persona está lista para recibir la plenitud del perdón de Dios. Esto es bien importante y eventualmente bueno que ustedes lo puedan repasar. Por eso hay un versículo muy clave que nos gustaría, si usted tiene a mano una Biblia, trate de identificarlo sobre todo, y me parece que aquí quedó, permítanme revisar, vamos a ver, segunda de Corintios, creo que es 5:21, me parece que le quedó el uno, sí, es 21, le faltó un uno, así que es 5:21, ¿ok? Donde dice la palabra de Dios que al que no conoció, y debe decir al que no conoció pecado, faltó eso, lo dice al principio, arriba, en la parte en rojo, al que Jesús fue el que no conoció pecado, y al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La primera vez que yo leí este versículo me pareció un juego de palabras que sinceramente poco entendía de lo que quería decir. Sin embargo, es parte de lo que vamos a estudiar y los participantes activos van a recibir su material suplementario que les va a permitir profundizar en este concepto en relación a lo que tiene que ver con personas que llevan cargas de culpa por su pasado o de vergüenza y cómo simplemente el saber que Jesús, aunque él no conoció el pecado, él se hizo mi pecado, se hizo nuestro pecado. Eso es una verdad del Evangelio que trae mucha sanidad y liberación al corazón que está cargado de vergüenza y de culpa. Por eso Jesús no solamente vino a esta tierra a morir por nuestro pecado, Él también vino a llevar nuestro sufrimiento. Y lo vimos en esta descripción que vemos a continuación de experiencias que Él vivió para identificarse con nosotros. Todas estas que podemos ver aquí, nacer de una madre soltera, haber vivido como un refugiado, la inseguridad que eso trae, el haber quedado solo, haber experimentado el abandono de los más cercanos a él, haber inclusive vivido lo que es la traición por personas muy cercanas a él, haber sido abusado física, verbalmente, aún haber sido rechazado por sus seres queridos, haber sido tentado a adormecer su dolor para no sentir el dolor, haber sido rechazado, abandonado y aún como un humano haberse preguntado ¿por qué? Dios mío, ¿por qué? La pregunta que es muy común encontrarla, que la decimos en medio del dolor. Y todo esto Jesús decidió voluntariamente vivirlo para poderse conectar con nosotros y de la manera que Él enfrentó cada una de estos sufrimientos,
que obtuvo victoria sobre todos los pensamientos que el enemigo trataba de poner en su mente, es como él, la forma como él reaccionó, tan diferente a como los humanos podríamos reaccionar. Esa es su victoria con la que él quiere sanar los corazones de las personas que también llevan culpa por algún suceso o sucesos del pasado. Sin duda alguna, Dios puede reescribir tu historia. Si eres como Sherry, por ejemplo, que ha vivido esta experiencia, pero puedes poner tu experiencia en el blanco, qué tú has vivido de tu pasado que tú quisieras borrar, que ya tú quisieras que no estuviese en tu relato. Entonces vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña de cómo Dios puede, sobre todo, reescribir nuestra propia historia de vida. Fíjense que nos gustaría tomar un ejemplo bíblico. No vamos a tener el tiempo de poder entrar en detalle en este estudio. Será provisto para los que reciben los materiales. Pero yo creo que muchos conocemos el relato de Abraham. Su historia está en el Antiguo Testamento. En ese primer libro de Génesis se encuentra su relato desde el capítulo 12 en adelante, por varios capítulos. Vemos que Abraham, de hecho, a ver, escríbanme por ahí, alguien que me diga cómo era conocido Abraham. Escríbanlo en el chat, por favor. Abraham era conocido como ¿qué? Como el padre de la fe. Y bueno, hay experiencias de él que definitivamente nos parecieran que son, que resaltan mucho y podríamos decir, estoy de acuerdo eh, en este sentido con que él es el padre de la fe. Fíjense que él, se me fue atrás un momentito, él fue un hombre que, según la Biblia, siguió a Dios por la fe cuando lo llamó a salir de donde vivía, a salir a un lugar desconocido. Eso fue por fe, a sus 75 años. Pocas personas a esa edad están dispuestos a dejar el nido de seguridad y aventurarse a tierra desconocida. Él lo hizo. Él fue un hombre que construyó altares a Dios, incluso ante situaciones familiares, se dio su lugar de preeminencia en su elección y se la dio a su sobrino. Eso es parte de relatos donde se vio que él confiaba en Dios y por eso hizo eso, dijo que escoja el primero. Fue un hombre que incluso fue como un rescatista cuando su sobrino estaba en peligro. Hay otras experiencias también, incluso cuando él intercedió por Sodoma y bueno, el, el punto culminante que la mayoría de las personas recuerdan es Abraham cuando puso a Isaac sobre el altar cuando Dios se lo pidió en sacrificio. Así que Abraham fue un personaje que para los judíos, a los ojos de los judíos, siempre fue visto como alguien que obtuvo lo que se conoce como la justicia de Dios. Pero la historia de Abraham, el relato bíblico nos muestra que no todo fue perfecto. La Biblia es muy particular cuando expone no solamente los puntos de fe de las personas, también sus debilidades. Y eso nos hace, no solo porque Dios quiera divulgar las debilidades de otros, es que los hace humanos. Y de alguna manera esto va a resaltar lo que vamos a ver posteriormente. Pero fíjense que Abraham en su historia del Antiguo Testamento se reflejan momentos donde él no puso su confianza en Dios. En momentos dados, él hizo mentir a su esposa para proteger su vida ante el faraón, ¿verdad? Él no mostró confianza en Dios cuando quería que su heredero, aunque Dios le había prometido que sería un hijo de él, él quería que fuera Eliezer. No mostró tampoco confianza en Dios cuando no supo esperar los tiempos de Dios y tomó a Agar por mujer para tener un hijo, lo cual trajo repercusiones. Incluso se rió con incredulidad cuando cuando el Señor envió a aquel ángel que le dijo que iba a tener un hijo y él decía, ay, como yo a los 100 años y mi esposa a los 90 vamos a tener hijos a esta edad, ¿ah?
no mostró confianza en Dios en ese momento. Hubo diferentes eventos en la vida de él que no siempre fueron de fe y de confianza. Pero es interesante y me gustaría invitarlos a abrir sus Biblias en Romanos 4, porque en Romanos 4 vamos a encontrar el registro de la vida de Abraham. Y recuerden que todo esto, este punto bíblico lo estamos estudiando porque queremos ver cómo la Biblia nos enseña que Dios puede reescribir nuestra historia. ¿Cómo es que el Evangelio puede reescribir nuestra historia? Donde muchas veces nosotros quisiéramos borrar del pasado, quiero decirte, el Señor no está en el punto de borrar ni de olvidar, pero sí está en la obra de sanar nuestro pasado. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos enseña que sucedió en la vida de Abraham. Si nosotros vemos, seguramente Abraham no fue el único, hubo otros personajes también de la Biblia que de alguna manera experimentaron tal vez culpa y vergüenza por haber hecho cosas que mancharon su récord, por decir. ¿Ok? Y vamos a enfocarnos a continuación en algunos de los versículos, empezando desde el 18. Fíjense que dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchas naciones. El versículo 19, ese es el versículo 18 donde empezamos a leer. El 19 dice que no se debilitó en su fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, ni la matriz muerta de Sara. Atención a lo que estamos leyendo. Y el versículo 20 dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. En estos versículos que estamos viendo ¿verdad? En pantalla y los que están siguiéndolos en la Biblia, nos damos cuenta que sí, en el Antiguo Testamento Dios le había hecho una promesa a Abraham en relación al nacimiento de Isaac. ¿Ok? Sin embargo, le empieza a presentar como que él siempre creyó, como que él nunca dudó, que él siempre creyó en esto. Bueno, diciendo aún el verso 21, estando plenamente convencido, a ver si no me salté uno, correcto, estando plenamente convencido que todo lo que él había prometido, todo lo que él, hablando de Dios, había prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue imputado por justicia. Y aquí estamos viendo cómo Pablo empieza a registrar, y yo no sé en su Biblia, pero la mía dice, admirable fe de Abraham. Y está elogiando la fe de él y la está escribiendo como una fe, diríamos, perfecta. Sin embargo, fíjense que podríamos preguntarnos, ¿y lo que dice el relato de Romanos 4 es cierto? Vamos a ver, escríbame aquí en el chat. De acuerdo a lo que nosotros vimos en Génesis, en el resumen de eventos de las cosas, de cuando él confió y cuando no confió, lo que dice en Romanos 4 realmente es congruente, están en la misma sintonía, sí o no. Póngame solo sí o no en el chat. Me gustaría ver sus respuestas. ¿Ok? Ujú. No, no es cierto. Es distinto, exacto, exacto. Abraham falló muchas veces, sin embargo, en Romanos 4, Pablo lo presenta como si nunca hubiese fallado, basado en el relato del Antiguo Testamento, algo ocurre y en ese punto es que nosotros tenemos que pensar, bueno, o sea, o me lleva esto a dudar de la Biblia o esto me lleva a descubrir algo que yo necesito descubrir y que es clave para mi propia vida. Vamos a seguir viendo. Fíjense que cuando vemos aquí en esta comparación que estamos viendo entre el libro de Génesis y el de Romanos 4, vemos que dice que él siempre creyó, que siempre esperó, que siempre tuvo fe,
que siempre estuvo convencido, ¿ok? Y lo que habíamos visto ya en el Génesis no era obviamente similar. Y aquí tenemos esta tablita donde podemos ver el contraste de la historia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Sin embargo, fíjense que él no siempre esperó en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo es que en el Nuevo Testamento dice que siempre esperó? Él no siempre tuvo fe, sin embargo, el Nuevo Testamento dice que él siempre tuvo fe. Él no siempre creyó, y porque el Nuevo Testamento nos dice que él siempre creyó. No siempre estuvo plenamente convencido, por eso le dio sus ayudaditas a Dios, porque el Nuevo Testamento entonces nos dice que y fíjense que ninguno de esos puntos es congruente, pero hay un punto donde sí hay armonía, congruencia entre el relato del Antiguo Testamento y el Nuevo, y es en lo que tiene que ver cuando a él le fue imputada la justicia. Esto es un término muy bíblico, tal vez para muchos oído, o sea, uno ha oído el término, pero no siempre entienden lo que quiere decir. Sin embargo, continuemos viendo. Fíjense que aquí estamos viendo precisamente que podríamos decir que este relato no es cierto, basado sobre todo en lo que dice el Antiguo Testamento. Es como que podríamos decir, pero ese relato no es cierto. Así que nos podríamos preguntar, bueno, cuando esto ocurre, ¿dónde yo voy a poder armonizar esto? Porque fácil sería decir, tengo que desconfiar de la Biblia porque no es fiel. Sin embargo, no podemos ser rápidos en llegar a conclusiones. Vamos a ir al contexto, vamos a buscar leer sobre todo lo que tiene que ver con los versículos 23 al 25. Esos versículos, el versículo 23, 24 y 25 de Romanos 4 son los que nos van a ayudar a entender lo que precisamente nos dice en los versículos 18 al 22. Así que vamos a buscarlo. Dice, y las palabras le fue contada por justicia. Estoy leyendo de la Biblia en el verso 23. Fueron escritas no solo para Abraham, sino también para nosotros, a quienes será atribuida justicia, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús, quien fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Fíjense que la primera parte nos dice entre el verso 23 y 24 que las palabras le fue contado por justicia fueron escritas no solamente por Abraham, sino también por quién. A ver si los leo aquí en el chat. ¿Por quién fueron escritas esas palabras? ¿Mm? Le fue contado por justicia, fueron escritas no solo por Abraham, sino también para nosotros. Muy bien, o fueron escritas por nosotros. Que aquí empezamos a ver algo bien importante y revelador. Fíjense, si no es el registro de Abraham el que se escribió en los versículos 18 al 22, si no es nuestro registro, tenemos que hacernos una pregunta. ¿De quién es el registro de vida que aparece descrito en esos primeros versículos? O sea, los previos que ya hemos leído, del 18 al 21. ¿De quién es ese registro? Me gustaría leerlos en el chat. Traten de poder ser, ¿verdad? No una opinión personal, traten de volver al relato, traten de ver de quién realmente es ese registro, según la Biblia. Vamos a ver si ustedes pueden poner alguna respuesta por ahí. Este no es el registro de Abraham, porque ya vimos, es diferente al que habla el Antiguo Testamento. Y si no es el registro de él, exactamente como nos ha puesto aquí nuestra estimada amiga Evelyn, perdón, sí, Evelyn y también Lina, definitivamente
aquí Pablo escribió el registro de la vida de Jesús, de Cristo Jesús. Fíjense que nosotros hemos entendido que la justificación se define como que el Señor me vea tal y como si yo nunca pequé en mi vida. Es la más común que hemos escuchado en términos de la justificación. Sin embargo, ¿qué tal si pudiéramos ver esta otra definición? Que justificación se definiera tal como si Jesús vivió mi vida. ¿Habrá, habrá algo que nos va a decir esto a cada uno de nosotros? Fíjense que en los versículos 24 y 25, como los leímos, el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y nosotros estamos viendo a través de esto que solo hubo una vida, que alguna vez solo hubo un hombre, solo hubo uno que una vez vivió y pudo llevar ese registro de Romanos 4, el registro de fe y de esperanza, y ese fue Jesucristo. Y decimos gloria a Dios. Pero ¿cómo entonces es que está en la vida de Abraham? Porque él fue justificado. Él recibió la vida de Jesús y ahora se le está apropiando a él en lugar de lo que él vivió. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Fíjense que aquí tenemos esta pregunta. Romanos 4 dice que siempre esperó, que siempre tuvo fe, que siempre creyó, que siempre estuvo convencido, pero realmente esa fue la vida de Jesús. Eso fue lo que lo llevó a que él nunca creyó las mentiras del enemigo. Siempre esperó, siempre tuvo fe, siempre creyó en las promesas de su padre. Él estaba convencido, por eso él no cedió. Por eso él no, aunque fue el Satanás lo tentaba a creer, está solo. Él no lo llegó a creer porque siempre mantuvo su fe y su confianza en su Padre Celestial. Pero ¿qué necesitaba Abraham? ¿Qué tenía que hacer él? ¿Qué él tenía que hacer para poder recibir esa vida de Jesús? Eso que vivió Jesús, recibirlo en su vida. Bueno, bien lo dice al final, aquí sí que si él creyera en Dios, ¿ok? O sea, ¿qué necesitaba él? Voy a parafrasear esto que como lo presenta aquí. ¿Qué necesitaba hacer Abraham si él creyera en el Dios de Romanos 4:25? ¿Qué necesitaba hacer para recibir este relato, este increíble relato de justicia? Mira lo que necesitaba hacer. Necesitaba confiar a Dios esté bien, necesitaba confesar sus pecados, necesitaba confesar sus heridas, confesar sus mentiras y permitirle a Dios que limpiara su vida mientras le seguía revelando, liberando y reemplazando sus mentiras con el registro de Jesús. De esta manera, yo creo que ahora va a tener para nosotros sentido una cita que aparece en el libro El deseado de todas las gentes, donde dice, fíjense, Jesús sabía que la vida de los discípulos que confiasen en él sería como la suya, una serie de victorias sin interrupción, no vistas como tales aquí, pero reconocidas así en el más allá. Página 633 del deseado de todas las gentes. ¿Qué es lo que implica esto? Jesús sabía que cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Él, nuestra vida va a llegar a ser como la suya. Decimos gloria a Dios por esto. ¿Y cómo nuestra vida puede llegar a ser igual como la suya? Creyendo en Él, creyendo en lo que Él obró para nosotros en nuestro favor. Esas victorias que Él tuvo ininterrumpidas, eso es lo que Él quiere darnos a nosotros. Y dice que aquí en esta vida no vamos a ver la vida nuestra de esa manera, pero sí serán reconocidas en el más allá como una vida de victoria sin interrupción. ¿Saben? Esto es el intercambio de vida
más glorioso que nosotros pudiésemos encontrar que el Evangelio nos enseña. Cuando nosotros luchamos por que borrar, tal vez por olvidar, por clausurar esas partes tal vez oscuras de nuestra vida pasada, hay un Dios que dice, no tienes que forzarte por esto, solamente acéptame. Acéptame, como lo bien dice aquí, confía en mí, porque fíjense que esto se aplica para los que confían en Él. ¿Qué va a llegar a ser nuestra vida cuando ponemos nuestra confianza en Él? Una vida, una serie de victorias sin interrupción. Y aunque nosotros no veremos nunca nuestra vida así como una vida sin interrupción en esta tierra, siempre veremos y ahí estará el enemigo para llevarnos a nuestro pasado, para recordarnos nuestras faltas y nuestros pecados, pero cuando nosotros hemos hecho lo que hizo Abraham, llevárselo al Señor, confesar nuestros pecados, confesar nuestras mentiras, recibir de Él su perdón, entonces nosotros vamos a poder llevar lo que se llamaría el registro de la vida de Jesús en nuestra propia historia de vida y en el cielo será reconocido de esta forma. Por eso vemos que ahora el registro de vida de Abraham aparece como perfecto. ¿Te gustaría a ti tener un registro de vida así? Seguramente pocas veces hemos pensado en cómo podemos ser sanados y liberados, sobre todo de la culpa del pasado. ¿Recuerdan? Aún creo que fue en el Salmo 25, donde de alguna manera el mismo salmista le deja y le dice a Dios, reviso aquí, correcto, el versículo 7, Salmo 25, 7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Ustedes saben cuántas cosas uno tal vez ha hecho en la vida pasada, en la ignorancia, con las que uno a veces carga. Fíjense, Sherry, cuánto tiempo llevaba cargando algo del pasado. Se lo había entregado a Cristo, pero todavía tenía sobre ella ese control. Estas fueron las verdades que Sherry conoció. Cómo ella podía llegar a tener un registro perfecto a los ojos de Dios si no era recibiendo la vida perfecta de Jesús. Por eso Él vino a tomar nuestra historia para darnos su historia a cada uno de nosotros. Y ahora su registro aparece como perfecto. Sin embargo, estamos conscientes que ese era el registro de Jesús en su vida. Cristo fue hecho los pecados de Abraham. Cristo fue hecho su pecado de incredulidad. Cristo fue hecho su pecado de mentira. Él se hizo mentira por Abraham. Él se hizo desconfiar de Dios como Abraham. Él se hizo su pecado, pero como termina diciendo, para que Abraham fuese hecho justicia de Cristo. ¿Sabías tú, estimado amigo y amiga, que hubo uno que tomó toda tu historia de vida con todos tus pecados y mis pecados y se hizo nuestros pecados? Si la imagen de Jesús de nosotros llega a alcanzar esto, sobre todo lo que Él se hizo, cuando yo he sido tal vez tantas cosas que podríamos mencionar negativas en nuestro registro de vida. Él se hizo eso por nosotros. Ahí es que se explica cómo Él fue hecho nuestro pecado. Por lo tanto, hoy deberíamos preguntarnos la identidad de quién me define a mí. La identidad de Jesús o la identidad del Satanás. ¿Saben? Jesús tiene para nosotros nuestra identidad y es la verdadera. Y por eso dice, Él tiene Jesús tiene su más verdadera identidad para mí, ¿basada en qué? En todo lo que Él ya hizo por mí, en todo lo que ya Él ha hecho por mí. Claro, Satanás también tiene para mí una identidad, pero es una identidad falsa, basada en todo lo que yo he hecho malo. Por eso es que Él busca atarnos sobre todo a nuestros errores, a nuestros pecados del pasado, pero no podemos olvidar
que Jesús es quien tiene nuestra más verdadera identidad, sobre todo la que quiere darnos a través del poder de su evangelio. Vemos una vez más a Cherry, quien ahora batallaba, después de haber escuchado estas verdades bíblicas, batallaba con dos mentiras. Miren, porque si ustedes se creen que después de uno conocer esto, el enemigo ya dice, ya lo perdí, ni crean. Las dos mentiras que ella tenía, ¿puede ser esto cierto para mí? ¿Qué tan lejos llega la gracia de Dios? En otras palabras, era como pensar, eso es demasiado cierto, demasiado bueno para ser cierto. O eso puede ser cierto para otros, pero no para mí. Y siguen siendo mentiras que el enemigo trata de poner en nosotros los seres humanos. Por eso la evidencia de Romanos 4 para nosotros, en esto que tal vez al principio ni entendíamos, sigue siendo un mensaje poderoso de sanidad y de libertad, de la sanidad, de la culpa y de la vergüenza. ¿Por qué? Porque hay esperanza. No tiene que uno vivir toda su vida atado. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué decía Jesús, verdad? Yo fui hecho tu pecado, le podía decir a Cherry. Yo fui hecho tu pecado para que tú puedas llegar a ser mi justicia. Un día podremos llegar a ser vistos ante los ojos de Dios como si nunca hubiéramos pecado, pero no se tratará de otra cosa que no sea porque hayamos confiado lo suficientemente en la obra de Jesús en nuestro favor, que la aceptemos y entonces así es que podamos llegar a ser justicia de Dios en él. Hoy nos preguntamos y te pregunto en esta hora, ¿crees tú que podremos agradecerle a Dios por su fidelidad, por su benevolencia, por su bondad, por su amor hacia nosotros, sobre todo reescribiendo nuestros registros, nuestras historias de vida con el registro perfecto de Jesucristo? Podremos agradecer sobre todo a Dios por ser realmente el héroe de nuestras historias cuando recibimos su regalo del perdón y de su gracia. Creo que no hay otra cosa que pueda salir de nosotros sino es agradecimiento a Dios, sobre todo por su fidelidad y por su gran amor. Nos preguntaríamos también qué diferencia haría si nosotros aceptáramos su regalo, ese regalo que Él quiere darte a ti. Él quiere reescribir tu registro, tu historia de vida, pero no olvides con la historia de Jesús. ¿Qué diferencia podrá hacer eso en nuestras vidas? ¿Podrá hacer algún impacto en nosotros? ¿Podrá influir de alguna forma a un cambio en nuestras vidas? Yo creo que ahora va a tener más sentido leer este versículo de Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe. Fíjense, ¿qué es la fe? El nosotros mismos tener fe en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Justificados, si llegamos a ser justificados es por la fe, es porque confiamos en lo que Cristo puede hacer en nuestras vidas. Así es que vamos a lograr tener paz para con Dios. ¿Cómo Cherry podría llegar a tener paz? Justamente creyendo esta verdad que el Evangelio nos presenta a cada uno de nosotros. Y como dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Saben que hay un versículo que me gusta mucho y quisiera animarlos a que ustedes lo puedan localizar en sus Biblias y marcarlo. Primera de Juan 3:20. Cuando recibas en tu mente el recuerdo de que esto no puede ser para ti, esto es para otros, pero no es para mí. Cuando llegues a pensar que tal vez tú no tienes esperanza ni aún de perdón por aquello que hiciste en el pasado, no olvides esta promesa de Dios. Aunque nuestro corazón nos condena, mayor es Dios que nuestro corazón. Aleluya. Aunque nuestro corazón nos condena, mayor es Dios
que nuestro corazón. Y alabamos el nombre del Señor por eso. Por eso, esta es la conexión. Hoy hablamos de Cherry, pero tienes que buscar la tuya propia. Ella dice, yo cargué con vergüenza por 40 años. ¿Por qué vivió como 40 años cargando con vergüenza? Por las creencias negativas que ella tenía, por las mentiras que el enemigo había puesto en su mente sobre sí misma. Y además se definía a sí misma por su pecado, por su aborto. Sin embargo, cuando ella logró entender cómo se conectaba la historia de Jesús con su historia, encontró a Jesús como quien le decía, yo sufrí, llevé toda tu vergüenza, todo tu pecado y tus mentiras o tus creencias negativas, las llevé todas a mi muerte en la cruz para que tú puedas ser definida ahora, no por lo que tú has hecho, sino por lo que yo he hecho por ti y el perdón que he tenido para ti. Exactamente, Luis. Ahí es que se concretiza cómo somos sanados a través de las heridas de Jesús. Y gloria sea a nuestro Dios por eso. Fíjense que todos sabemos lo que es una tarjeta de identificación, ¿no? Así que pensemos en de quién es la cédula aquí dice, o la tarjeta de identificación que tú y yo llevamos. Todos llevamos una tarjeta de identidad y no necesariamente es física, pero sí es mental. Y aquí estamos viendo que Satanás quería que Sherry tuviera una identidad conectada con él. ¿Ok? Conectada, como lo podemos ver en pantalla, precisamente con su pecado, con aquel primer aborto intencional. Y esta mujer, en su identidad falsa, se sentía sola, definida por su aborto, creía que era una asesina y aún condenada por la culpa por aquel aborto espontáneo que tuvo y llena de vergüenza. Sin embargo, nos tenemos que preguntar, ¿hay algo que es lo que puede impedir que una persona reciba su más verdadera y profunda identidad en Jesús? ¿Hay algo que impide que uno reciba su pureza, la pureza de Jesús, su perfección, su sumisión? Lo único que puede impedir que nosotros recibamos esa identidad verdadera siguen siendo las mentiras que el enemigo, las creencias negativas que él ha puesto en nuestra mente. Son un impedimento para recibir esa verdadera identidad. Por eso es que Directo al Corazón, estimados amigos, se enfoca en poder ayudar a las personas a descubrir cuáles son esas mentiras y enseñarlas cómo llevarlas a Jesús. Y cómo en un programa de oración, de conexión con Dios real, van perdiendo su fuerza hasta que Dios puede poner su verdad que pueda predominar en el corazón humano. Bien lo dice Hebreos 10:14. Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados, pero no es por su impecabilidad, no es por eso, es porque han tenido fe y han recibido el registro de vida de Jesús que se adjudica a nuestras vidas. Por supuesto, Jesús también tenía una nueva identidad para Sherry y la tiene para ti, para mí. En el caso de Cherry, miren ahora. Ahora ella tiene un acceso completo al trono de la gracia, como dice Hebreos 4, 16. Ahora Dios la ve a ella como una madre perfecta, con un amor perfecto, con una pureza perfecta, como una hija amada de Dios. No decimos gloria a Dios por esto. Cuando creemos en lo que Dios ha hecho en nuestro favor, entonces nuestra identidad como hijos de Dios puede ser restablecida. Ciertamente, ahora tiene más sentido volver atrás y leer Romanos 4:17. Volvemos a Romanos 4.
Luego ustedes podrán estudiar esto con más calma y de hecho voy a dejar con ustedes un tema que presenta este tema con algunos detalles que tal vez no hemos cubierto, pero en esencia estamos dando lo principal. Es cuando dice que él llama las cosas que no son como si fueran. Algo que no es, pues no, él no siempre esperó, hablando de Abraham, ¿ok? Pero ahora nuestro registro en Cristo se escribe así. El registro tuyo y mío, cuando tenemos fe en la obra que Él hizo por nosotros y aceptamos su registro de vida para nosotros, ahora nuestro registro en Cristo dice, siempre esperó, siempre tuvo fe, siempre creyó, siempre estuvo convencido. Por eso es que llama las cosas que no son, porque eso nada de eso fue, las llama como si fuesen. Y esta parte donde habla precisamente que por eso su fe le fue contada por justicia. Eso es algo que es en Jesús. Ese es su registro. Fíjense que, como bien dice, por su fe le fue contada por justicia. Eso es algo que es, pero no es en uno como humano, es en Jesús, quien siempre esperó, quien siempre tuvo fe, quien siempre creyó y quien siempre estuvo convencido. Por eso, estimados amigos, Dios quiere reescribir tu registro de vida y mi registro de vida mientras nosotros recibimos la plenitud de su perdón. Aunque tendremos posteriormente y ofreceremos algunos temas específicos sobre el perdón, quiero decirte que la verdad bíblica nos dice, basado en este principio de Lucas 23:34, cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que el único que puede perdonar pecados es Dios. Por eso el ser humano nunca puede ni perdonar por sí mismo, ni perdonarse a sí mismo. Pero cuando nosotros descubrimos ese perdón abarcante de Dios, cuando nosotros miramos a la cruz y contemplamos a aquel que dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que han hecho. Y en ese perdón te incluyó a ti, me incluyó a mí, en lo que hemos hecho conscientes o inconscientemente, cuando nosotros recibimos ese abundante y pleno perdón y abarcante perdón de Jesús en la cruz del Calvario. Lo único que podemos hacer es ofrecerlo a otros, incluso al que nos ha herido, incluso al que nos ha traicionado, incluso al que nos ha abandonado. Y es un proceso, por supuesto, pero en este momento donde estamos queriendo dejar nuestro cierre de esta parte, precisamente es en que tú y yo tenemos la bendición, la oportunidad de recibir esa plenitud del perdón de Jesús para cada uno de nosotros. Por eso nos haríamos estas dos preguntas. ¿Estás tú dispuesto a identificarte con Cristo? Cuando Él se convirtió, Él se hizo nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestra vergüenza, nuestra soledad, nuestro vacío. ¿Estamos dispuestos a identificarnos con Cristo? ¿Estamos dispuestos también a recibir su perdón por todo lo que nosotros sabíamos cuando hicimos lo que no debíamos hacer y por todo lo que nosotros no sabíamos? ¿Estamos dispuestos a recibir ese perdón? Ustedes saben, muchas personas, aunque no hayan necesariamente vivido algo tan drástico, quién sabe, o así como lo que vivió Sherry, sin embargo, muchas veces se vive con culpa por algo del pasado. Y qué bueno es saber que en Jesús y en sus palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús ya proveyó perdón para todo lo que yo he hecho a otros, que yo no sabía las consecuencias que iban a traer sobre sus vidas. Porque fácil es yo reconocer y decir lo que otros me han hecho a mí, pero nosotros también le hemos hecho cosas a otros que nosotros no sabemos cómo eso ha impactado y dañado sus vidas. Sin embargo, el Señor Jesús definitivamente que quiere podernos ofrecer a nosotros ese perdón abarcante. Y yo te pregunto hoy, ¿estás tú dispuesto
a recibirlo? Contesta aquí en el chat. Haz una declaración de fe delante de Dios sobre todas las cosas. ¿Estás dispuesto a que tú puedas recibir lo que ya Él te ofreció a través de la cruz del Calvario? Saben, no hay duda que estas son las verdades poderosas que en calidad personal, donde otras cosas no pudieron darme paz, donde otras cosas no pudieron liberarme de sentimientos de culpa, el Evangelio de Dios lo ha hecho en mi corazón. Jesús no ha borrado mi historia. De hecho, todavía la recuerdo, pero ya no la recuerdo ni con culpa ni con vergüenza, porque he entendido que nada más yo aceptando lo que Jesús hizo en mi favor, Él reescribe mi historia de vida. Y yo deseo que tú puedas comprender que en esta verdad hay sanidad integral. Es lo que necesitamos para poder ser libres de todo lo que el enemigo nos ha hecho creer para mantenernos atados en ciclos de esclavitud donde no podemos ser liberados. Por eso es que en algún punto aún las mejores terapias que no sean bíblicas tienen su límite. Y todo aquello que se pueda usar en el mundo de la salud mental para guiarnos a nosotros mismos, ¿saben qué? Qué bueno es saber que no funcionan del todo, porque es que ese lugar solo le corresponde única y exclusivamente a Dios en nuestras vidas. Así que con esto dicho, hemos concluido lo que es nuestro tema de hoy, dando con esto un cierre parcial a los principios que tienen que ver con directo al corazón y cómo el Evangelio de Dios puede traer sanidad y libertad a una vida. Si tú te has unido a este programa porque tú viniste por necesidades personales, solo quiero decirte que muy ciertas son las palabras, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Déjate atraer por el poder del amor de Jesús. Déjate tocar por ese amor que sana el corazón nuestro. Y tú verás que donde otras cosas han fallado, seguramente tú vas a encontrar que puedes llegar a ser un hombre y una mujer completa en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para testificar de lo que es su poder para obrar en cada una de nuestras vidas. Es por eso que queremos tener una oración de cierre en esta parte. Y más adelante vamos a poder dar un tiempo tal vez para algunas interacciones de su parte. Así que los invito ahí donde están a poder inclinar nuestros rostros y agradecer al Señor. Querido Padre Celestial, en esta hora, reconociendo que las vidas de cada uno de nosotros están delante de ti como un libro abierto, y reconociendo que tal vez en muchos de nosotros hay capítulos de nuestra vida que no quisiéramos nunca que salieran ni a la luz pública, pero sabemos que están abiertos ante tus ojos. Hoy damos gracias por Jesucristo. Hoy damos gracias por saber que Él, mientras no se dio a las tentaciones de Satanás, estaba ganando una victoria para nosotros, pero también estaba reescribiendo nuestra historia para escribiendo su historia para dárnosla a nosotros, a fin de que a tus ojos nuestras vidas puedan llegar a ser vistas diferentes. Gracias por Jesucristo. Él es la única respuesta a la culpa que podemos haber cargado en nuestras vidas. Gracias porque otras vidas también han sido transformadas por esta verdad, y tú llevas toda gloria, Señor. Aquellos que están aquí que han necesitado tal vez descubrir esta verdad, Padre Santo, sigue guiándolos más cerca de la cruz, para que allí puedan encontrar cómo fluye de allí poder sanador y liberación también. A los que de este grupo usarás también para llevar mensajes de esperanza a los caídos,
a los que batallan con la culpa. Por favor, oh Dios, que estas verdades cada día puedan seguir siendo profundizadas en nuestras propias vidas y nos des tu espíritu para llevar a otros a los pies de Jesús, donde encontrarán raudales de sanidad para sus almas. Gracias por la bendición de habernos acompañado durante todo este tiempo. El resto lo seguimos poniendo en tus manos. Queremos que nos sigas guiando hacia las nuevas etapas que seguiremos avanzando más adelante. Bendice a cada persona que aquí está. Bendícela en lo más profundo de sus almas y sobre todo trae a sus vidas y a nuestras vidas también sigue trayendo sanidad y libertad de lo alto, a fin de que podamos convertirnos en testigos de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén.